la bonanza petrolera del México postrevolucionario, se encuentra ubicado en la ciudad de Cerro Azul, Veracruz, el famoso pozo número 4, hoy convertido en un monumento. Sin embargo, continúa su vida activa y es considerado uno de los pozos de mayor productividad a nivel mundial. Este pozo Cerro Azul número 4 empieza a ser perforado por la compañía Huasteca Petroleum Company el 9 de abril de 1914. De tal manera que en 1916, que es cuando brota o inicia su vida productiva, tenemos que alcanza unas cifras que se consideran las más grandes del mundo. Cuenta nuestra historia, cuentan los historiadores y ha quedado plasmado en fotografías que el pozo avienta las herramientas de exploración con un peso de 2 toneladas a más de 30 metros de altura, y cae y se clava en la tierra hasta 5 metros de profundidad. Imaginémonos, 2 toneladas que salen despedidos al aire como si fuera cualquier otra cosa de menos peso. Pero no termina ahí, destruye completamente el faro de madera hasta Cuarto Peldaño, y 3 kilómetros a la redonda empiezan a llenarse de un color negro. ¿Qué pasó para controlar el pozo? La historia muestra que fue muy difícil dada la presión que existía y que el yacimiento era casi imposible de poderlo someter al dominio humano. Con todo esto se construye una inmensa válvula y se transporta por las únicas vías que existían, que eran la marítima y posteriormente en ferrocarril hasta llegar a este sitio, Cerro Azul, Veracruz. Poco a poco empiezan los técnicos y los ingenieros de la empresa a tratar de ver de qué manera podían llevar esa válvula, porque todo lo que se ponía encima de la misma era aventado por la fuerza del brote tempestuoso del pozo. Avanza poco a poco esa válvula y se está viendo con beneplácito que el chorro se divide en 2 al momento de que la válvula abierta permite el paso hacia arriba de parte de ese aceite y hace un corte de 90 grados con la otra parte del aceite. Se sigue avanzando y hay gente que ya está lista para poder poner los pernos de seguridad, para poder afianzar esta enorme mole de acero a la estructura del famoso pozo Cerro Azul número 4. Y se consigue el 19 de febrero. La comprobada riqueza petrolera de esta zona despertó la codicia de las compañías extranjeras, quienes se propusieron apoderarse a toda costa de la mayor cantidad de tierras posibles. Las maneras, una, con pláticas y ofreciendo dinero, ofreciendo oro, ¿verdad? Que era tentador. Hay un dicho muy conocido, don Jacinto. Todo hombre tiene su precio. Quiero ver si usted no cambia de opinión con lo que le ofrecemos. Esto tiene que hacerlo entender. Pero la gente arraigada a esta tierra, la gente, ahora sí también hay que reconocer, un tanto ignorante de cuestiones legales, aceptaba de una manera o de otra, pero hubo muchos que no, como en el caso concreto de los primeros dueños de Cerro Azul, el caso de Hilario Jacinto y Eufrosina Flores. ¿Qué hacen con todo el chapopote que sacan? ¿Para qué quieren tanta tierra? Me acuerdo de la hacienda de don Anselmo, lo que era y lo que le han vuelto. Él no quería venderles y ya ves, la que vendió fue la viuda. De ahí nace una frase que hoy se nos antoja un poquito cruel. Si no te compro a ti, pues le compro a tu viuda. Se trata de una venta común legalmente realizada. Mi opinión personal es que resulta extraña la forma en que se hizo. ¿Cuándo vuelve su esposo? Pero no comprende usted que lo han asesinado. Prácticamente todo el norte del estado de Veracruz se encontraba en manos de las compañías petroleras, quienes cuidaban celosamente sus propiedades. A ciencia cierta, no se sabe cuánto petróleo extrajeron. Sin embargo, al tiempo sobrevivieron algunos documentos, como bitácoras de producción y de embarques, que nos permiten estimar la cantidad enorme de la riqueza que se llevaron.
se manejaban en un estricto secreto, pues claro está, el reporte que se hacía al gobierno de México para concepto del pago de impuestos, por ejemplo, correspondía a una producción menor a la que en realidad se manejaba. Bien sabido es ahora que mucho del petróleo se lo robaban. De hecho, en forma legal, para el gobierno de México se hacía pagado por la ley del timbre y se lo llevaban supuestamente y entre comillas en forma legal. Pero mientras estaba el boom petrolero aquí en Cerro Azul, Veracruz y en la región, recordemos que se estaba llevando a cabo en el país una revolución. En 1910 había estallado la Revolución Mexicana y no había tiempo de cuidar a los compañeros norteamericanos, los ingleses y algunas otras nacionalidades para ver de qué manera se estaban llevando nuestro aceite. Pero voy a hacer una explicación. En la libreta viene la explicación de una serie de bombeos que iban hacia la costa. Cosa extraña, exacto, porque habían construido unos oleoductos que iban hasta la costa aquí en el Golfo de México, en la costa de Tuxpan, Veracruz, y de esta manera, en la noche nada más, puro bombeo nocturno, empezaban a irse el aceite nuestro y la riqueza de México hacia la costa, y de ahí a un barco y del barco a los Estados Unidos o a otros destinos. Así es que, de esa manera, mientras el pueblo mexicano se debatía entre las luchas y las guerras y todo eso, mientras le hacíamos caso a los centros de diversión que ponían estas mismas compañías, como la de Sacamistle, donde había bailes y todo eso, derroche de dinero y todo eso, había licor y vino y mujeres, en la noche se iba nuestra riqueza. Los trabajadores, particularmente los mexicanos, eran sometidos a un régimen de abusos. ¿Cómo es que las compañías pudieron tener al pueblo mexicano, a los trabajadores mexicanos, pues hasta cierto punto bajo un yugo? Bueno, pues se creó un grupo de pistoleros, algunos mexicanos, algunos norteamericanos, pero gente que no tenía escrúpulos para nada y que por nada también, por un salario mínimo, podía quitarle la vida a alguien. Entonces se crea un grupo que fue el terror y el temor de todos los trabajadores de la época, los famosos guardias blancas que tenían al frente al señor Ventura Calderón. Ocurre que un santo día, un día en la vida del pueblo de México, le corresponde estar un destacamento militar en Pueblo Viejo, y ahí aparece en el escenario el general Cárdenas, que en ese tiempo no tenía ese grado todavía, era un militar, ¿verdad?, con un grado, pero estaba al cuidado del comportamiento de la gente ahí, en esa parte del norte de Veracruz, pegado al río Pánuco, muy cerquita de Tampico. En una de las visitas que hizo el general Cárdenas, lo manejo como general porque con todo respeto, rumbo hacia Tuxpan, se topa con que le es exigido un pase de la compañía. ¿Sabe qué, señor? Usted será muy militar, pero aquí tiene que usted tener un pase, si no, no puede cruzar esta puerta. El general Cárdenas se queda sorprendido con su secretario, el general Mujica, y comenta: no puedo concebir que exista un estado dentro de otro estado. México se suponía que era una patria libre. Ya había ocurrido la independencia, pero aquí estaban delimitando, estaban poniendo un obstáculo a quien después sería presidente de México. Palabras más o palabras menos, Cárdenas dice: algún día vendré a terminar con todo esto. Y lo cumplió con la expropiación en 1938. I say, the President of Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Expropiación de la industria petrolera. El señor presidente dirige trascendental mensaje al pueblo de la República.